Aislamiento absoluto. Este primer video comentaremos algunos aspectos básicos y algunos tips de aislamiento. Sí, primer video porque serán más videos que iré colgando en el transcurso. Quiero primero decirles que el aislamiento es un paso fundamental en el tratamiento y aunque respeta ciertos pasos y protocolos, también tiene un estilo. Así que para aprender a aislar es importante que escuches a muchas personas para entender las diversas técnicas y también para que copies los diversos estilos. Hoy vamos a hablar de una forma muy amplia. El aislamiento absoluto no debe ser un estrés. Tú debes de disfrutar del aislamiento. Si tú estás comenzando a aislar, te diré que hay situaciones fáciles y difíciles. Y como todo procedimiento necesita de un entrenamiento, el día de hoy vamos a hacer ejemplos en una maqueta. Yo también te recomiendo que utilices una maqueta para que practiques. Para el aislamiento nosotros utilizamos un arco, un perforador de dique que tenga buen corte y que la ruleta gire, o sea que esté en buenas condiciones, un portaclamp, hilo dental y también los clamps. Esto es lo básico, pero durante el aislamiento nos podemos apoyar de más materiales o instrumentos. Existen diversas marcas y formas. Hoy hablaremos de lo básico, de lo que generalmente tenemos en el consultorio. Muchas veces cuando empezamos el aislamiento no compramos kits de marca, sino que tenemos algunos kits que no tienen marca y presentan algunas modificaciones o algunos defectos que podemos nosotros cambiar para mejorar y no estresarnos en el aislamiento. Los arcos. Es común que tengas un arco de Jung, que es el convencional, o el arco de Sauber, que es mal llamado arco de Oxby. Este es el arco de Oxby, no se dobla. Existen una gama de arcos, pero este video va a ser básico. También tenemos el perforador de dique. El perforador más usado o el que yo más he visto es el de Einburg, pero también hay más perforadores. Con respecto a los diques tenemos de diferentes texturas, materiales, goma, silicona. Muy bien, vamos con el primer dato. Si tu portaclamp no tiene marca, es muy probable que la esfera de la punta no ingrese al agujero del clamp. Con una fresa puedes reducir la esfera sin perder la canaleta donde se va a retener el clamp. A veces es el clamp el que tiene el agujero muy pequeño. Amplíalo con una fresa o en todo caso compra otro. En algunas ocasiones la esfera es correcta, el agujero también es correcto, pero cuando colocamos el clamp no podemos sacar el portaclamp. Yo te recomiendo que amplíes el agujero del clamp para que no tengas problemas. De esto hablaremos en el otro video. Pero pueden seguir estos consejos. Ya les dije, no se estresen. Aislar no puede ser un estrés para ustedes. Es muy probable que en el portaclamp tengas el tipo Brewer, que es el más usado, pero existen una mayor gama de portaclamp. Te recomiendo que trates de conseguir la gama máxima que puedas. Para la colocación del dique, nosotros debemos hacer perforaciones en este. Existe una sugerencia para realizar perforaciones según la pieza: incisivos inferiores, incisivos superiores, caninos, premolares y molares. En cuestión de clamps tenemos los clamps de Coltene, de Hugh Free, y hay clamps que no tienen marca y hay muchísimas más marcas. Es probable que tú tengas los clamps que no tienen marca y no hay por qué sentirse mal porque son clamps que sí nos sirven. No nos tenemos que avergonzar, amigos. Yo creo que vergüenza da robar. Muy bien, ¿qué clamp se usa más? Es la pregunta que muchos hacen. La verdad es que trata de tener la mayor cantidad de clamps que tengas, porque las situaciones que se te pueden presentar son diversas. Quizás los que yo más uso es el 201, 206, 205, 206, 210, 212, A8, el 7 de Coltene, 0 y W8A. Probablemente otras personas me digan, yo utilizo otro tipo de clamps, y está bien, porque eso va a depender de tu comodidad y de la cantidad o tipos de casos que se te presenten. Hay clamps con alas y sin alas. Para mí los clamps sin alas no ocupan mucho espacio y permite que coloquemos más rápido el dique si hacemos una técnica de clamp y dique. También tienen otras indicaciones de uso. Personalmente yo utilizo los clamps con ala, pero si tú te sientes cómodo con los clamps sin ala, eso también está bien. También es importante que conozcan que hay clamps de retención y de retracción. Los clamps de retracción tienen la abrazadera con una proyección hacia abajo. Muchas veces la encía está sobre nuestra zona de trabajo. Entonces un clamp de retracción te va a servir porque va a desplazar a la encía para que tú puedas trabajar. Los clamps de retención tendrán la abrazadera con una proyección perpendicular.
Estos son los casos en donde la encía no es una dificultad para tu zona de trabajo. Existe una sugerencia para el uso de los clamps, o sea, clamps específicos para anteriores, premolares y molares. Pero esto no es una regla tan vertical, es solamente una sugerencia, porque nosotros podemos utilizar un clamp para premolar en un molar o un clamp para premolar en un diente anterior, y todas las combinaciones posibles. No se estresen en buscar un clamp molar para un molar que quieren ustedes aislar, probablemente necesiten un clamp premolar. Muy bien, miren, vamos al clamp 210, que muchos dicen que es el clamp que hay que cortar. No es así, no es que siempre tengas que cortar este clamp. Lo que pasa que muchas veces el clamp genera mucha presión por sus dos alas, o muchas veces no te da comodidad para que tú puedas observar. Entonces tú vas a tener que hacer una modificación y un corte, pero muchas veces te permite trabajar en toda su anatomía sin poder cortarlo. Muy bien, si yo no tengo comodidad o el clamp está presionando mucho, es ahí donde yo decido cortarlo. A veces no es necesario, no es que compras el clamp y ya lo tienes que modificar. Puedes trabajar con el clamp con las dos alas, no es necesario romperlo, cortarlo. También tienes que saber qué ala vas a cortar, y eso va a depender del diente que vas a tratar. Así que recuerda, este clamp no siempre lo vamos a cortar, o en algunos momentos necesitamos cortarlo porque está generando mucha presión. Obviamente que si solo tiene un ala ya va a perder la presión que generalmente ejerce. Muy bien, ¿cómo colocamos el dique? Tenemos la técnica de colocar primero el clamp, luego el dique y después el arco, o primero el clamp y después el dique con el arco, o también colocar el dique y luego colocar el clamp, o también colocar el dique con el clamp y luego el arco. Amigos, hagan lo que mejor se les acomode y no se centren solo en una técnica, porque pueden utilizar las técnicas en las diversas situaciones que se les presente. En el dique nosotros vamos a ver una parte más lisa y otra más áspera u opaca. Muy bien, la parte más opaca o más áspera es la que va a mirarnos, y la parte más lisa es la que va a tener contacto con la boca, porque la parte más lisa, como es más lisa, va a permitir de que el dique corra a través del diente. Hay algunos que también utilizan vaselina para mejorar que el dique corra fácilmente por el diente sin tener problemas con el aislamiento. Muy bien, a veces nosotros tenemos miedo de que el dique se nos rompa, pero la verdad es que el dique se estira bastante, así que no tengamos miedo y hagamos el procedimiento con mucha seguridad. Muy bien, existe una tablita que nos sugiere dónde hacer las perforaciones, pero muchas veces el paciente puede tener apiñamientos y nosotros vamos a tener que marcar el dique con las impresiones dentales. Ponemos dique y arco sobre los dientes, marcamos las impresiones al medio, y es así como nosotros vamos a corregir ciertas dificultades de apiñamiento que pueda presentar el paciente. No siempre vamos a utilizar la tablita. Muy bien, vamos a aislar, pero antes les voy a dar un consejo muy importante. Metan el dedo para que no metan la pata. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces el clamp no se inserta bien y sale volando, y nosotros nos estresamos y terminamos diciendo, bueno, ya no voy a aislar. Pero no es así. Nosotros tenemos que verificar que el clamp tenga una estabilidad antes de colocar el dique. Muy bien, la grapa que tú consideres usarla, colócala en el diente y con tu dedo vas a hacer un movimiento de distal a mesial, con la intención de comprobar que esté estable, que no se mueva y no vaya a salir volando. En cuestión de la perforación, puedes considerar hacer la perforación siguiendo la sugerencia del perforador de dique. En este caso vamos a usar para premolares. Considera hacer un corte limpio, sin excesos del corte del dique que se queden pegados o no haya cortado muy bien. Es importante que tu perforador tenga un buen corte, porque si no tiene un buen corte, probablemente genere un defecto, y cuando tú lo colocas, el dique se rasgue o se rompa. La primera técnica es la que generalmente nos enseñan, que es clamp y dique, donde el dique se va a quedar en las aletas del clamp y nosotros lo vamos a llevar a la boca. Mira, esta técnica quizás a ti te funciona, pero personalmente a mí no, porque no veo
Muchas veces no veo el diente que voy a aislar o aíslo otro diente. Si a ti te funciona, está bien. Lo importante es que tú entiendas y comprendas que mientras tú disfrutes del aislamiento y te sientas cómodo, es mejor. Miren, en este caso ya coloqué el clamp y el dique y vemos que quedan espacios. No vamos a sacar todo el aislamiento. Con el portaclamp vamos a abrir ligeramente el clamp y vamos a acomodar el dique. Existe una modificación que es colocar el dique sobre el arco, o podemos decir en la parte inferior del arco, y esto sí nos va a permitir ver qué diente vamos a aislar y vamos a tener más comodidad. Esto también lo debemos hacer con los clamps que no tienen alas, porque como no tienen alas el dique no va a encontrar dónde retenerse. La otra técnica es colocar el clamp y luego el dique y posteriormente el arco. Para esto necesitas hacer una perforación en el agujero grande para que el dique logre estirarse y no se rompa. Recuerden que si quedan espacios todavía de comunicación con la boca y pueda entrar saliva, abren un poco el clamp con el portaclamp para cerrar esos espacios. Van acomodando el dique. Miren, aquí estoy colocando el dique, pero se dan cuenta que hay un momento en el que el dique tiene una gran tensión y esto te puede generar miedo. Yo lo que te voy a decir es que el dique no se va a romper, sí se va a poder estirar sin ningún problema, pero yo entiendo que tengas temor o tengas miedo y si estás empezando. Esto yo ya no lo hago, pero sí te voy a decir que lo he hecho. ¿Qué es lo que yo hacía? Ampliaba un poco el agujero por un costado. Esto quizás ya no te lo recomiendo, quizás yo ya no lo haga, pero esto me ayudaba a tener más seguridad. Poco a poco, conforme ustedes vayan aislando un poco más, se van a dar cuenta que esto no es necesario. Pero si tú te sientes más cómodo en un principio hacerlo, hazlo, porque yo lo hice, pero no es algo que yo sugiera. Muchas veces es suficiente la perforación con el agujero grande. Hay veces en la que el agujero que hemos hecho es muy grande y el dique no se está pegando al diente. Tú vas a tener que utilizar un protector de encía para sellar ese espacio. Yo entiendo si poco a poco empiezas a hacer esto, no hay ningún problema. Lo importante es que empieces a aislar y disfrutes del aislamiento, no tengas miedo. Lo otro es colocar el dique y luego el clamp. Esta técnica nos puede servir bastante en el sector anterior. Probablemente en el sector posterior sea un poco más difícil, pero si tú te sientes cómodo también haciéndolo en el sector posterior, hazlo. Pero también verifica siempre tu comodidad. Como esto lo estoy repitiendo muchas veces, pero es importante. El aislamiento no debe estresarte. Tú debes de disfrutar aislar. Bueno amigos, este video nos ha quedado cortísimo. Falta hablar un poco más de modificación de clamps, es decir, convertir un clamp de retención a un clamp de inserción. También porque a veces me apoyo de los jebes del cartucho de anestesia para hacer mi aislamiento. También algunas situaciones en las que los dientes son muy difíciles de aislar y nos tenemos que apoyar de otros materiales o instrumentos. No hemos hablado del aislamiento a distancia. En este caso hemos hablado de lo que se llama el aislamiento unitario, que es por pieza. También el uso de matriz y portamatriz. Todo esto lo vamos a hablar en los siguientes videos. Compartan este video. Si hasta el día viernes mis videos pasan las 150 vistas, yo haré la segunda parte la próxima semana. Amigos, el aislamiento es un arte. Y quizás muchos me digan, pero en maqueta es fácil. Y es cierto, en la situación clínica es a veces más difícil. Pero tú tienes que entrenarte y también tienes que saber algunos conceptos que te puedan ayudar para que tú afrontes una situación clínica. Yo soy Juanjo y este fue el video de hoy. Dale like, comparte, suscríbete al canal, sígueme en Instagram, comenta si quieres una segunda parte sobre este tema porque es muy amplio. Es muy probable que hablemos de aislamiento por lo menos en 5 videos. Y ya saben, no puedo yo decirle todo sobre aislamiento. También es importante que ustedes se capaciten yendo a cursos, escuchen a las personas que saben muchísimo de aislamiento porque ellos también les van a dar un mejor alcance. Vean sus estilos, por qué toman la decisión de hacer un aislamiento unitario, un aislamiento a distancia, qué tipo de materiales utilizan, por qué los utilizan, cómo logran el sellado. La capacitación en este caso será muy importante. Bueno, en realidad en todos los temas. Hasta el próximo video.